Para la Fundación Mexicana para la Salud es un gusto, en este año, arrancar precisamente el Health Tech Hospitals, una iniciativa que nos va a permitir escuchar las novedades que hay en materia de salud y específicamente pensando en el ámbito hospitalario. Encontraremos en esta ocasión algunas de las nuevas tecnologías que tiene BD, que tiene Medtronic o que tiene Varian. En realidad, estamos abriendo este foro para que todos ustedes nos cuenten de estas nuevas tecnologías y las podamos llevar a conocimiento de todas y todos los tomadores de decisión de los diferentes hospitales del país. Hablar precisamente de cómo aprovechar estas tecnologías para tener mejores resultados en la práctica médica es fundamental. Esperamos siempre contar con la participación de todos y ver maneras de cómo vamos mejorando la calidad en la atención de los pacientes que nos permita cerrar las brechas y tener mejores resultados en materia de salud. Siempre contarán con la Fundación Mexicana para la Salud. Así que sean todos bienvenidos precisamente a Health Tech Hospitals de este año. El Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías busca mejorar los servicios de salud en México a través de la incorporación de las tecnologías que permitan reducir la brecha de atención a la salud. Desde el año 2018, la Fundación Mexicana para la Salud se abocó a la identificación de nuevas tecnologías que están transformando el cuidado de la salud. Después de un análisis exhaustivo, identificar a todos los actores, los investigadores, las autoridades y, en fin, todos los participantes del sector salud, logramos identificar 10 tecnologías que son las siguientes. Disciplinas ómicas que incluyen genómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica, epigenómica y microbiómica. Internet de las cosas, telemedicina, blockchain, drones, realidad virtual y aumentada, impresión 3D, robótica, y estas tecnologías a su vez están cruzadas transversalmente por 3 ejes temáticos. El primero es el expediente médico electrónico, apps en salud y lo que se conoce como eHealth. Las líneas de acción del Plan Estratégico para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en Salud en México contemplan 4 ejes temáticos. El primero es identificación de recursos humanos e infraestructura. Después, validación. Tercero, marco regulatorio. Y, por último, la socialización. Si logramos ejecutar este plan con los ejes temáticos mencionados, lograremos sin duda alguna alcanzar los objetivos trazados. Los proyectos que estamos desarrollando actualmente en el área de nuevas tecnologías para el cuidado de la salud se dividen en 4 capítulos. El primer capítulo contempla los aspectos regulatorios a través de 2 proyectos: el de la Iniciativa en Salud Digital y el proyecto de regulación para pruebas de ADN, ARN, biobancos, células madre y edición genética. El segundo grupo incluye el estudio del médico digital en México, un estudio que hemos hecho en los últimos 5 meses y que se enfoca a conocer los hábitos de adopción de nuevas tecnologías en los médicos en 19 especialidades y en las 32 entidades federativas. El tercer grupo de proyectos se enfoca hacia la socialización de las nuevas tecnologías e incluye una serie de documentos que se denominan white papers, en donde se analiza el estado del arte de las tecnologías que estamos seleccionando. El segundo son los webinars de Health Tech Hospitals 2022 y el tercero es el Digital Health Forum. El cuarto grupo de proyectos se enfoca particularmente al desarrollo de casos de éxito. Los casos de éxito es utilizando una tecnología, por ejemplo, en un hospital público. Aquí puedo citar 2 ejemplos: el proyecto de inteligencia artificial y síndrome coronario agudo que llevamos a cabo con el Instituto Nacional de Cardiología, y también el proyecto de telemedicina en pacientes post-COVID. Así también hay otro proyecto para poblaciones rurales que se denomina Salud Móvil y que está enfocado en apoyar al diagnóstico y seguimiento de padecimientos como la diabetes mellitus tipo 2 y algunas otras condiciones
como sobrepeso y obesidad. Health Tech Hospitals 2023 Funsalud les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Dispensación de Medicamentos. Iniciaremos con la presentación de nuestro ponente invitado, el doctor Heberto Arbolella Casanova. El doctor Arbolella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con un posgrado en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y un diplomado en presupuesto basado en resultados y asociaciones público-privadas. Posee amplia experiencia ocupando diversas posiciones tanto en el sector público cuanto en el sector privado. Entre ellas destacan las siguientes: director de Servicios de Salud y de Jurisdicciones Sanitarias en la Ciudad de México, coordinador del proyecto de red de laboratorios de la Frontera Norte en la Organización Panamericana de la Salud, director de Administración del Hospital Juárez de México, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, director general de Coordinación de Hospitales Federales de Referencia, director general de Operaciones de la Unidad Temporal COVID-19 Citibanamex. Asimismo, posee una amplia trayectoria en el sector académico a través de diversas posiciones docentes y de publicaciones en revistas indexadas. También se desempeñó como presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales. Actualmente, el doctor Heberto Arbolella es director de operaciones de Médicasur. El título de su presentación: Dispensación de medicamentos. Adelante, por favor, doctor Arbolella, y gracias por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias, doctor March. Un agradecimiento muy especial a Funsalud y a Héctor Valle por invitarme a participar en estos webinars de High Tech Hospitals. Para mí realmente es un orgullo estar aquí y participar con ustedes. Hablar sobre un tema como es la dispensación de medicamentos en unidosis o de la dispensación de medicamentos en general, y sobre todo pues, contextualizarlo también sobre lo que es la farmacia hospitalaria. Hoy, ¿no?, que vivimos en un contexto de globalización con grandes cambios estructurales y tecnológicos, por lo que es necesario que los sistemas de salud y sobre todo los servicios farmacéuticos se adapten a estas nuevas tendencias sociales que generan transiciones demográficas y epidemiológicas, así como a las características de las modernas sociedades multiculturales y heterogéneas, generando nuevas líneas de tratamiento, lo que hace imperativo el contar en los hospitales, especialmente, con equipos multidisciplinarios, médicos, enfermeras, biomédicos, administrativos, ahora farmacéuticos y un largo etcétera. O sea, puede haber todavía perfiles profesionales que se agrupan y que trabajamos en un hospital, y que ponen al centro de la atención la calidad del servicio, pero sobre todo la seguridad del paciente. En nuestro país, la evolución de las farmacias y especialmente las farmacias hospitalarias han sufrido una serie de cambios en su organización y funcionamiento, privilegiando el cumplimiento normativo y regulatorio, realizando funciones de administración, de logística, de gestión clínica, aparte muy importante, gestión asistencial, pero todo, o sea, también ahora de docencia y de investigación. Entonces, cada vez este servicio de farmacia intrahospitalaria se vuelve un servicio como tal en la atención del paciente dentro de los hospitales. Ha cambiado de forma muy importante. Al día de hoy, pues no es un almacén donde se reciben los medicamentos, se guardan y se envían a los servicios clínicos para que la enfermera haga la administración a los pacientes. La farmacia hospitalaria es un servicio que debe de contar con infraestructura adecuada, equipamiento específico para la conservación
y preparación de los medicamentos, así como con recursos humanos suficientes, ya que dentro de los objetivos de este servicio está el uso racional de los medicamentos y que el paciente reciba su tratamiento oportunamente y en la dosis terapéutica prescrita por el médico. Si bien hay, como comento, hay un avance importante, falta mucho que hacer, ¿no? En los hospitales, el cambiar de este paradigma de pasar perdón que así lo diga, de una almacén a una farmacia hospitalaria y después de una farmacia hospitalaria que logre dispensar los medicamentos en dosis unitarias, es un paradigma complejo donde hay que alinear a la organización, al modelo nacional de farmacia hospitalaria que la Secretaría de Salud publicó en el 2009. Hay que adecuarnos a la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en donde en su suplemento para el establecimiento dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, en su 6ª edición publicada en el 2018, y también adecuarnos a unos lineamientos que salieron en octubre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, donde habla justamente de los medicamentos, de la distribución de medicamentos en dosis unitarias, ¿no? Esto conlleva que la farmacia hospitalaria asuma obligaciones que abarcan la implementación de lo que se conoce hoy en día como servicios farmacéuticos. Estos los debemos de entender como después de que hay una prescripción o una receta médica elaborada por un profesional de la salud, debe existir una validación de la prescripción médica hecha por un farmacéutico profesional, verificar la idoneidad de esta prescripción, un aspecto fundamental, el seguimiento farmacoterapéutico, y esto es sumamente importante para que conozcamos cómo se va haciendo un expediente de cada uno de los pacientes, un registro farmacoterapéutico de cada uno de nuestros pacientes dentro del hospital y cuál ha sido su historia farmacológica por X o por Y padecimiento. La notificación de reacciones adversas, interacciones medicamentosas y también interacciones con los alimentos, y esto habla de que tiene que haber toda una comunicación entre médicos, enfermeras, también los farmacéuticos que conozcan de la historia del paciente, de la historia clínica del paciente, y ahí entran las nuevas tecnologías digitales, el expediente clínico electrónico, el que no existan incompatibilidades y estudios de análisis clínicos, ¿no? Que pueda tener acceso a esta área para poder lograr una dispensación de en dosis unitarias. Estos servicios es una responsabilidad. Al participar todo el equipo multidisciplinario, pues es una responsabilidad compartida por todo el equipo de salud y que normalmente en los hospitales se integran en los comités de farmacovigilancia, que también es una exigencia regulatoria, y el de tecnovigilancia, al estar utilizando también equipos, ¿no?, y dispositivos para la administración o para la preparación de estos medicamentos. Entonces, se tienen que tener los comités de tecnovigilancia y los comités de farmacovigilancia. Y como ya lo comenté, si la prescripción la realiza un profesional de la salud que está autorizado por la Ley General de Salud, que son los médicos, y también ya las enfermeras ya pueden también ya prescribir algunos medicamentos, la dispensación, el entregar el medicamento, es un acto profesional propio de los farmacéuticos y constituye una serie compleja de acciones que mejoran el uso correcto y seguro de los medicamentos.
ya que en el momento que un farmacéutico entrega esa medicación o da el visto bueno y se la entrega al técnico para que sea administrada a un paciente o se le entregue a un paciente, valida o convalida el acto profesional de la prescripción y de esta manera aporta un valor añadido de calidad en el proceso farmacoterapéutico, por lo que comenté, ¿no? Ya verificó idoneidad, interacciones, ¿no? Que no sucedan, que no se potencializa, que no se antagonice con otro medicamento, ¿sí? Y verificó perfectamente la prescripción médica y la comprobación de que se ajusta a los conocimientos científicos del momento y a la normatividad vigente. Y que concuerda, al hacer una revisión del expediente clínico, concuerda con las características del paciente. Es entonces pues que la farmacia hospitalaria juega un rol fundamental en lo que se conoce como la cadena de suministro o la cadena del medicamento, que parte desde la producción de este medicamento por los laboratorios, ¿sí?, hasta su consumo por el paciente, garantizando así, y es lo que la importancia de todo este proceso, es garantizar la trazabilidad del medicamento. Para mejorar la calidad de vida del paciente, pues no basta con que la industria farmacéutica realice un medicamento de calidad, ¿no? Sino que tiene que hacerse todo lo necesario para que, y por eso la intervención de los farmacéuticos es muy importante, para que a lo largo de toda la trayectoria de esta cadena del medicamento que recorre, se logren los objetivos para lo que fue indicado, ¿no? Que no sufra desperfecto su embalaje, que esté bien conservado, que a la hora que va a ser dispensado para suministración al paciente, pues haya tenido la estabilidad, ¿no?, que debe de tener, que no corrió riesgos en función a su almacenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, para ello es imprescindible la existencia de medidas que verifiquen sistemáticamente el cumplimiento de estas buenas prácticas en toda la cadena, ¿no?, de toda la cadena del medicamento, y preservar la calidad de los medicamentos y propiciar el uso racional de los mismos, ¿no?, según lo establece la norma oficial mexicana 220. En conclusión, podríamos decir que las buenas prácticas de dispensación deben de cumplir objetivos muy, muy, muy claros, ¿no? Como es promover la coordinación y la comunicación entre todos los profesionales de salud que participan, ¿no?, dentro del hospital y, por qué no decirlo, desde la industria farmacéutica hasta, ¿no?, ya que llegue con el paciente, contribuir al cumplimiento de la prescripción médica, fundamental, contribuir también al seguimiento farmacoterapéutico de pacientes según los criterios específicos, ¿sí? Y ahí tendremos, como comenté, el expediente farmacéutico, farmacoterapéutico de cada paciente, ¿no? También participa ahí los aspectos de farmacoeconomía, identificar y contribuir a la solución de los problemas relacionados con el uso de medicamentos. El farmacéutico también influye de forma importante a orientar a los pacientes para el uso adecuado de los medicamentos y sobre todo si se presentan reacciones adversas, ¿no? Y ahí normalmente es el que tiene la responsabilidad de dar el aviso también a las agencias regulatorias, ¿no? Y aprovechar los avances tecnológicos que hoy existen, ¿no?, para, como lo comenté, como el expediente clínico y también muchos equipos que ya existen, para tecnológicos que existen y que se pueden adecuar en los hospitales para que el medicamento se conserve de la mejor forma, se pueda también distribuir de forma unitaria, ¿no?, y llegue al paciente
en dosis para 24 horas. Y disminuimos ahí el costo de la atención también de forma importante y aseguramos también el uso de estos durante los días que el médico prescribió, ¿no? Entonces, en conclusión, implementar un sistema de distribución de dosis unitaria es un reto importante que tenemos todos los que participamos en la cadena del medicamento y que trabajamos en las organizaciones de salud y que debemos de reforzar esfuerzos para que esto se logre y se lleve a cabo, no nada más verlo como un cumplimiento de carácter normativo, sino todo el provecho que se obtiene en términos de calidad y de seguridad para nuestros pacientes. Muchas gracias. A continuación, daremos paso al panel sobre dispensación de medicamentos. Comenzamos con la presentación de los participantes. Nuestra moderadora en esta ocasión es la doctora Alejandra Palafox Parrilla. La doctora Palafox es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y maestra en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Desde 2017, la doctora Palafox coordina la Red Nacional de Registros de Cáncer, de base poblacional, desde el Instituto Nacional de Cancerología. Por otro lado, cuenta con experiencia dentro del sector privado, específicamente desempeñando distintas posiciones dentro de instituciones tanto nacionales como transnacionales del área de la tecnología en salud, trazabilidad en farmacia intrahospitalaria, concretamente en el sector oncológico, ayudando a evaluar el potencial del sector empresarial en la provisión de servicios de salud, dispositivos médicos y medicamentos. La doctora Palafox cuenta con una amplia experiencia intersectorial, principalmente en el análisis de proceso de gestión de datos, administración, diseño de calculadoras de riesgo oncológico y modelos de eficiencias en la trazabilidad del tratamiento del paciente desde la cadena de suministro hasta la administración de medicamentos. Además, es creadora del modelo operativo y procedimientos para la gestión del Registro Nacional de Cáncer, gestión de control interno y de procesos de operación y flujo de servicios intrahospitalarios, lo que le ha permitido incursionar en el diseño de modelos de análisis de información oncológica. Cuenta con experiencia en la definición técnica de modelos de riesgos en seguros especializados en cáncer, así como creación de herramientas en salud con enfoque en prevención primaria. Adicionalmente, ha llevado a cabo análisis de modelos de trazabilidad, farmacoeconomía, bases de datos e información oncológica y enfermedades no transmisibles. De igual forma, cuenta con experiencia en el diseño de modelos de gestión financiera de gastos catastróficos y diseño financiero de atención privada. Actualmente es CEO de la consultora Pálamo Health y directora médica del grupo Hospitales Joya. Me da mucho gusto presentarles al ingeniero Rafael Gual Cosío. Él es ingeniero químico por la Universidad La Salle. Cuenta con una amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan el de Coordinador General de Medicamentos de la Comisión Intersecretarial de la Industria Farmacéutica, Subdirector de la Industria de Insumos para la Salud en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Subdirector de la Industria Agroquímica en la Dirección General de la Industria Química de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Asesor de la Dirección de Industrias de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. En la industria farmacéutica ha ocupado cargos directivos, entre los que destacan los siguientes: presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos ANAFAM, presidente de la Comisión de Salud de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Ciudad de México,
consejero propietario en el Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, CONCAMIN, presidente de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales y Profesionales, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Laboratorios Veterinarios y director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AMIF. Rafael ha sido conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales vinculados a la industria farmacéutica. Además, ha sido vicepresidente ejecutivo de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, consejero propietario de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, prosecretario en la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, consejero en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Desde 2009 se desempeña como director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Me da mucho gusto presentarles al ingeniero Jesús Guillermo Funes Rodríguez. Él es ingeniero bioquímico por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con estudios de posgrado en bioquímica y economía. En su experiencia laboral vamos a destacar los siguientes cargos: director de Industria y Tecnología de la Presidencia de la República, director general de Transferencia de Tecnología en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, secretario técnico de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera en México, director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, director general del Instituto Mexicano del Café, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano del Café. Entre sus asignaciones especiales destaca director en jefe de México en la Organización Internacional del Café, asesor de la UNCTAD para la transferencia y desarrollo de tecnología, consultor del Banco Mundial en Desarrollo Económico Regional, consultor del Instituto Interamericano de Agricultura, ICA, negociador en jefe de más de 500 contratos de transferencia de tecnología y de inversión de empresas mexicanas y multinacionales, entre las que sobresalen IBM, Nestlé, Procter & Gamble, Pfizer, Glaxo, Vitro, Condumex, Ford y Cemex, entre muchas otras. Fundador y director del Programa México, mecanismo de vinculación entre empresas y centros de investigación para la promoción de la innovación en proyectos productivos. Entre los cargos más interesantes e importantes que ha ocupado el ingeniero Funes en el sector privado destacan los siguientes: vicepresidente de CONCAMIN, presidente de la Comisión de Salud de CONCAMIN, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, director general de Laboratorios Silanes, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, presidente de la Asociación de Directivos de Investigación y Tecnología, ADIAT, vicepresidente del Consejo Farmacéutico Mexicano, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Farmacéuticas, ANAFAM, presidente ejecutivo de la Fundación Ciencia y Desarrollo Empresarial, INCIDE, miembro del Board de Investigación y Desarrollo en Nestlé América Latina y miembro de la Fundación Boehringer Ingelheim. En el sector académico ha ocupado el cargo de jefe del Departamento de Biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Ixtapalapa, profesor visitante en la Universidad Anáhuac Iberoamericana y Tecnológico de Monterrey. Y adelante, por favor, con el panel. Gracias, Santiago March, por esta invitación. Le agradecemos a FunSalud para poder hablar sobre la dispensación de medicamentos. Nos acompaña el ingeniero Guillermo Funes, nos acompaña el licenciado Rafa Gual. Y pues bueno, vamos a platicar, ¿qué les parece si empezamos sobre el tema de dispensación de medicamentos? Que al final de cuentas yo creo que ustedes son los personajes que pueden contribuir a desarrollar un poquito lo que estamos viviendo en el contexto de medicamentos, de la industria. Y para empezar, no sé quién me quiera
contestar, Rafa, ¿tú qué opinas sobre la cadena de suministro? ¿En dónde está México actualmente con respecto a este tema? Gracias, Ale. Mira, bueno, también mi agradecimiento a Santiago por la invitación. Yo diría, a ver, México cuenta con la industria farmacéutica más importante de América Latina, es el segundo mercado en toda América Latina, y la verdad es que pues, es un activo para México el contar con una industria como la que tenemos. Desde luego, dependemos mucho de principios activos, y con la pandemia pues esto fue relevante. La verdad es que tuvimos lockdowns en India, en China, lo que provocó pues una dificultad para traer principios activos aquí en México. Actualmente estamos trabajando para fortalecer ese eslabón de la cadena tan importante en conjunto con Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un tema regional, desde luego reduciendo la dependencia de países asiáticos, ¿no? En el tema de medicamentos, pues sí somos prácticamente autosuficientes, dependemos de principios activos, pero yo diría el 80% de los medicamentos que consumimos en el país son fabricados en México. Las altas especialidades, eso sí se importa, pero bueno, eso nos da una fortaleza como país y quedó de manifiesto ante las dificultades de la pandemia. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene la industria este desarrollo y esta madurez en el tema de la producción nacional? Mira, yo te diría, hay empresas que tienen cerca de 80 años en el país, o sea, y la industria multinacional pues se estableció en México en los años 40 también. Entonces, estamos hablando de una industria muy consolidada, una industria muy competitiva, y eso quedó de manifiesto también en estas licitaciones internacionales que llevó a cabo la UNOPS, donde el 94% fueron adjudicaciones a la industria local, ya sea multinacional o nacional, pero aquí la tenemos, o sea, a final de cuentas fue quien respondió ante estas demandas, ¿no? ¿Y hubieron algunas barreras, ingeniero, para lograr esto, o fue fácil dentro de lo que cabe a pesar de la transición con la pandemia? Bueno, yo quisiera agradecerle al doctor Santiago March y a Fonsalud esta oportunidad y desde luego compartir con ustedes este panel. Yo creo que sí hubo muchas dificultades. Como dice Rafa, la industria está consolidada, la industria tiene índices de capitalización muy elevados, niveles tecnológicos a niveles internacionales, plantas a nivel internacional, pero a raíz de la pandemia y un poco antes de la pandemia, empezamos a sufrir como industria farmacéutica una serie de problemas. La primera fue la no credibilidad en términos de la calidad, de la oportunidad de los medicamentos que producen las empresas radicadas en México. El segundo fue que todo el aparato que existía desde hace años y que funcionaba bien en términos de la adquisición de medicamentos y la distribución de los medicamentos fue desmantelado por diversas razones, muchas de las cuales no compartimos. Y entonces de repente nos encontramos en una situación en la que los culpables era la industria farmacéutica, cuando la industria farmacéutica se dedica a fabricar medicamentos. Y el problema de la distribución era un tema separado. Entonces, en términos de la dispensación de medicamentos, aquellos que eran la producción de los mismos, estaba asegurada, como dice Rafa, en un 80%. Entonces, no teníamos un problema real de fabricación. Y veníamos acostumbrados a una serie de licitaciones públicas en las cuales había transparencia, porque hay un portal internet donde se radica todo esto, y fue desmantelado. Y empezamos a probar una serie de mecanismos hasta que terminamos con UNOPS. UNOPS es una rama de las Naciones Unidas que se dedica a esto, pero no se dedica a las licitaciones, se dedica a otro tipo de cosas. La licitación más grande que habían tenido era la de Guatemala, que comparativamente con el mercado mexicano, pues evidentemente es muy pequeño. Y bueno, después de 2 años hemos encontrado que pues, el resultado final fue un fracaso total. Pero como dice Rafa, aún con todo este mecanismo aleatorio que pusieron, las empresas radicadas en México aportaron el 94% de lo que se compró, lo cual demuestra que aquí sí hay producción de medicamentos de calidad, con índices de calidad adecuados, con seguimiento y con niveles internacionales de producción. Entonces sí hubo muchos problemas. El segundo tema fue lo que decía también Rafa, problema de insumos, fundamentalmente venidos de China y de India, que con la pandemia
más el problema comercial entre China y Estados Unidos, lo que originó fue un rompimiento de las cadenas de logística, un rompimiento de la trazabilidad, un rompimiento de muchas cosas. Por eso hubo desfases en términos de la entrega de medicamentos. Sin embargo, la industria nacional ha reaccionado, nacional quiero decir la que está en México, ha reaccionado adecuadamente y ha comprado mucho más de lo que normalmente compra, es decir, se ha inventariado para poder tener un aseguramiento de que se produce mercado. Yo creo que el tema de una cadena de suministro que no es nueva, pero sí se está redistribuyendo, rediseñando a nivel internacional, es uno de los temas centrales de la industria farmacéutica. Pasa por la parte internacional y afortunadamente tenemos un tratado de libre comercio, el TEMEC, que lo que nos permite es estar cerca del mercado más grande del mundo y junto con Canadá y nosotros poder tener una economía de escala lo suficientemente interesante como para poder pensar en traerse esas producciones cerca de este mercado. Y cerca de este mercado se le llama nearshoring, lo estamos tratando de hacer en México. A través de la Canifarma se han hecho esfuerzos muy importantes, a través de Concami se han hecho otro tanto esfuerzos complementando lo que hace Canifarma, y lo que sí te puedo decir es que en este momento estamos en contacto con más de 25 empresas norteamericanas que están listas e interesadas en coinversión en México para producción de principios activos. Todo esto tendrá que pasar, por supuesto, por todas las normatividades necesarias, y la que dirige todo esto es Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. De manera que como Cámara nos ha fortalecido esta situación. Si se pensó que esto nos iba a disgregar a la industria, se equivocaron radicalmente. Esto lo que hizo fue fortalecer a la industria. Esto fue lo que hizo fue que nos agrupáramos más, que nos apoyáramos más y que pudiéramos empezar a tener una visión mucho más de largo plazo y entonces tener las diferentes fases de la cadena dentro de nuestra esfera para poder contribuir a lo que a nosotros nos interesa más, que son los pacientes. Erróneamente se piensa que lo que a nosotros nos interesa es la producción de medicamentos porque vamos a ganar dinero. Esa es una visión maniquea. Lo que nosotros tenemos es, nuestra principal objetivo es la gente, poderle producir medicamentos a la gente. Por eso lo hacemos. ¿Ganamos dinero? Sí, pero nuestra función principal es producción de medicamentos para la atención a la gente. Claro, yo creo que, con la experiencia, ¿no?, que tenemos en el sector, por ejemplo, en el tercer nivel, hablando de acceso, todo lo que está pasando, al contrario, ¿no?, fortaleció a la industria, al sector, y tiene un reconocimiento social también. Porque a pesar de las situaciones, Rafa, ¿tú cómo ves? O sea, la sociedad en general se ha visto con la necesidad, sin duda siempre ha sido un área de oportunidad, ¿no?, el acceso a los medicamentos. Entonces ahora, con mayor razón, está más que nunca fortalecida la farmacovigilancia en términos burocráticos, de gestión y de seguimiento ante la autoridad, precisamente no para demostrar nada, como dice el ingeniero, sino para, es que siempre ha estado bien y creo que estamos tratando de generar más talento, más calidad dentro de la industria. ¿Cómo está ahorita el grupo? Sí, yo te diría, la farmacovigilancia para la industria farmacéutica es tan importante que aunque está por ley, también lo incluimos en nuestros códigos de ética. O sea, la industria que pertenece a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica se responsabiliza de entregar estos reportes de farmacovigilancia a la autoridad y dar crédito de que eso se hizo a CETIFARMA. CETIFARMA es un órgano totalmente independiente de la industria. Tenemos consejeros que no pertenecen a la industria, que son independientes y que verdaderamente tutelan los códigos de ética y su cumplimiento. Entonces, sí es muy importante. Yo te diría que los principales actores en el tema de farmacovigilancia es la industria misma, aunque es una responsabilidad compartida por pacientes, por médicos. Todos tendrían que reportar estos efectos adversos, si es que se presentan, a la propia industria y a la autoridad. La industria es quien más hace esta farmacovigilancia, ¿no?, siendo una responsabilidad. Además, como lo mencionaba Memo, la responsabilidad es con los pacientes y desde luego la responsabilidad social también es tener estos
pues, seguimiento de los medicamentos, viendo qué es lo que está pasando con ellos, si están teniendo el efecto que deberían de tener y si eventualmente presentan algún efecto adverso no reportado, que sería el tema de farmacovigilancia. Claro, y esto es súper importante porque al final las personas que acuden a una farmacia o que son atendidas y que se solicita una receta y se les dispensa, todo, hay un trabajo atrás muy, muy grande, de mucho valor y de gran impacto en la salud de los mexicanos, y eso nos lleva a platicar sobre justamente el tema de trazabilidad intrahospitalario o por nivel de atención, porque aquí pues la industria farmacéutica participa en los 3 niveles de atención y de alguna forma entendemos que la industria y el sector de donde ustedes están se preocupa y se ocupa. Sí. Entonces nos gustaría que nos platicaran un poco sobre cómo se involucran en temas, ya hablando de farmacia, operatividad, esta es la seguridad del medicamento y todo lo que hay atrás de esto. Nosotros por ley como industria tenemos que asegurar la calidad, la eficiencia y la seguridad de los medicamentos que nosotros producimos, por ley. Por lo tanto, la industria tiene todo un mecanismo de trazabilidad. Nosotros sabemos, y aquí Rafa me corregirá, nosotros sabemos de dónde viene la materia prima, qué lote fue, dónde se produjo, cuándo se embarcó, dónde se desembarcó, quién lo almacenó, cuántos análisis se hicieron. Todo eso lo tenemos absolutamente claro, por producto, por insumo, no por producto, por insumo, y luego por lote. O sea, nosotros nos dicen algo y nosotros sabemos exactamente qué pasó, en dónde pasó y por qué pasó. Esto lo estamos llevando hasta el nivel hospitalero, que es cuando se entrega el medicamento. Posteriormente, ya se encarga, por supuesto, el hospital y demás, de hacer la trazabilidad. Pero en términos de trazabilidad, la industria farmacéutica tiene perfectamente controlado la calidad, el suministro, la seguridad de todos los insumos que se requieren para producir cualquier medicamento. Esto tiene por objeto mantener estándares muy altos en términos de las empresas que producen, es decir, las constancias de buenas prácticas de manufactura. Sin buenas prácticas de manufactura no podemos asegurar nada, ni calidad, ni eficiencia, ni seguridad. Entonces, toda la industria tiene constancias de buenas prácticas de manufactura. Y por si eso fuera poco, todos los medicamentos que se producen tienen un registro sanitario expedido por la autoridad sanitaria, que es COFEPRIS. Sin ese registro sanitario, no hay manera de comercializarlo, aunque tengamos montañas de producto. Entonces, nosotros estamos sujetos a este tipo de cosas y con muchísimo agrado lo hacemos, y nosotros quisiéramos tener los más altos estándares. Una gran cantidad de la industria nacional y la internacional radicada en México, tenemos niveles internacionales, con estándares los más altos que hay, en términos de calidad y de seguridad. Y nosotros queremos mantener eso. ¿Para qué? Para poder tener un flujo entre los diferentes países, claramente estamos hablando de Estados Unidos y Canadá con nosotros, o de Europa, para poder tener un flujo y un reconocimiento mutuo. Difícil todavía, está a largo plazo, pero estamos en el proceso. Lo que sí es, tenemos industrias que ya están exportando, y este no es un comercial, pero están exportando a Estados Unidos, a Europa, a América Latina, inclusive a Asia. Es decir, la industria mexicana, nacional e internacional, es de la más alta calidad, es de la más alta seguridad y tecnológicamente muy avanzada. Yo complementaría esto, Ale, con lo que sucedió ahora durante la pandemia, ¿no? O sea, el tener una industria, insisto, una industria establecida en México es un activo para el país. ¿Qué pasó con estos productos que llegaron del extranjero? Pues no había forma de llevar a cabo la trazabilidad y la farmacovigilancia de esos porque no se tenía una empresa aquí en México. Y los productos llegaron con el etiquetado en cirílico, en coreano, o sea, en hebreo, o sea, inteligible para los médicos que iban a usar ese producto. Esos son, digamos, que los riesgos que se tienen cuando no se cumple con lo que menciona Memo de el registro sanitario, porque llegaron sin registro sanitario y pues se repartieron en los hospitales, ¿no?
ante estas prisas de conseguir medicamentos en el extranjero, pues tuvimos estos problemas donde no pudo hacerse la trazabilidad. Si tuvieron algún problema, nadie nos enteramos, ¿no? Sí, desafortunadamente nos vimos en esos aprietos como país y desafortunadamente también no se valoró quizá o no se tenía el reconocimiento quizá, no lo sé, ingeniero, porque sabiendo que contamos con la infraestructura, con el talento, con la capacidad instalada para poder hacer la producción que se requiere, porque los grandes clientes pues siempre ha sido, sabemos, el sector gobierno que mantiene la mayor derechohabiencia y necesidades, y entonces pues dio un giro impresionante y pudimos estar en riesgo como nación de accidentes, ¿no? De accidentes importantes a la hora de administrar un medicamento de procedencia desconocida sin seguir los lineamientos que la industria con toda la trayectoria y experiencia ha sabido tener como la normatividad correspondiente interna desde la propia industria hacia la autoridad, que ha costado mucho trabajo, años, 80 años, como tú dices. Entonces, pues bueno, yo creo que es como reconocer en este foro ese trabajo y el talento mexicano que sirve, como bien dice el ingeniero, para finalmente exportar y no importar tanto, al contrario, ¿no? Poder maquilar aquí, yo creo que se podría hacer eso. Sin duda alguna. Nosotros estamos ahorita en un proceso en el cual estamos negociando con empresas norteamericanas y canadienses para todo un gran programa de producción de insumos para México y para el mercado. ¿Por qué? Porque nos interesa a todos tener la disponibilidad de los insumos, de las materias primas que requerimos. Pero hay un tema adicional que me parece a mí de la mayor importancia y que estamos preocupados. Con todo lo que ha pasado con el Consejo de Salubridad General, a nosotros nos preocupa que la gente, y vuelvo a decir lo mismo, y perdón que lo subraye, pero el objetivo de toda la industria farmacéutica es la gente, y quiero repetirlo y subrayarlo para que no se malentienda por otras voces que dicen que no, es la gente, es la innovación en medicamentos. Porque como el Consejo de Salubridad General es el que aprueba que esos medicamentos entren dentro de lo que antes se llamaba el cuadro básico y que hoy se llama el catálogo de medicamentos, si no tenemos esa aprobación, no podemos tener registro sanitario. Y si no tenemos registro sanitario, no podemos comercializar ese producto. Entonces, lo que nosotros queremos, y nos preocupa, es que esto se agilice para poder dar más innovación en términos de poder presentar mejores alternativas de medicamentos para la población. Ese es un tema fundamental. Y esto nos lleva a toda la parte de apoyo para hacer investigación y desarrollo. Algo que quizá la gente no sabe, es que las empresas farmacéuticas invierten algo así entre el 5 y el 8% de sus ventas en investigación y desarrollo. Solamente nos gana la industria de semiconductores. Todo lo demás lo hace la empresa. La empresa tiene investigación y desarrollo, tiene gente de alta especialidad, tiene vinculación con grandes universidades nacionales e internacionales, con centros de investigación nacionales. Y aquí se desarrollan cosas. O sea, no es solamente una fabriquita para hacer cosas. Aquí estamos a otro nivel. Y esa es la autodeterminación de este país. Que la industria farmacéutica, como dice Rafael, es tener aquí a la industria, producir aquí los medicamentos, tener la calidad, la seguridad y la eficacia para que la población esté tranquila en ese tema. Entonces, eso es lo que nosotros estamos preocupados. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, Canifarma, con Camín y todas las áreas que están trabajando en el tema. Y además eso optimizaría los recursos. Al final, la producción nacional somos más de 130 millones de mexicanos. 132 según el último censo. Por lo tanto, sería absurdo no pensar que vale la pena reconocer que existe en México el capital suficiente humano y de infraestructura para la producción de medicamentos. Entonces, sí, de hecho, Ale, en 2018 hubo una declaración conjunta del secretario de Salud y del secretario de Economía declarando a la industria farmacéutica como estratégica y prioritaria. Y vuelvo a lo que pasó en la pandemia. O sea, tanto Europa como Estados Unidos casi tomaron medidas proteccionistas
para fortalecer a su industria y dejar de depender del exterior, ¿no? Aquí, paradójicamente, no se dio de esa manera. Como bien dices, hasta se soslayó a la industria y hubo una serie de prejuicios allí en medio que pues provocaron que no se apoyara la industria, ¿no? Al contrario, que se buscaran mercados en el exterior que no funcionaron porque no existe un mercado spot de medicamentos, no hay almacenes llenos de medicamentos en el mundo por si alguien los necesita, todo se tiene que hacer por contrato, como es en México también, ¿no? Entonces, ahí hubo pues esa falsa ilusión de que íbamos a traer medicamentos importados de todo el mundo. No fue así, ya lo mencioné. La verdad es que quien respondió ante las demandas que requiere nuestro país en cuanto a los medicamentos para la gente, pues fue la industria establecida en México. Aquí hay un tema, Alejandra, el tema vinculado con lo que dice Rafa. A nosotros nos duele mucho, y cualquiera de nosotros lo podemos ir a ver yendo al IMSS o al ISSSTE, no hay medicamentos. Hay un desabasto de medicamentos. Entonces la pregunta es, ¿y si nosotros tenemos tal cantidad de medicamentos, por qué no hay de medicamentos? ¿Sí? Entonces no es un problema de la industria y nos duele. Y tratamos de ver qué podemos hacer. Pero a la gente no le están llegando los medicamentos del sector público. En el sector privado es otro tema. Está creciendo al 15% el mercado. Porque mucha gente, bueno, pues tiene que ir al sector privado. Y hay muchos mecanismos ahí, están los consultorios adyacentes a farmacia, en fin, hay una serie de cosas. Pero lo importante es que debe haber el suficiente abasto para la seguridad de este país y de las personas. Yo creo que como uno de los mensajes del primer apartado de este panel es justamente ese, ¿no? El darnos cuenta de que socialmente somos corresponsables todos, y las instituciones que tienen una gran responsabilidad en poder cumplir con el requerimiento de abastecimiento hacia todos los pacientes, en todos los sectores y en todos los niveles de atención, sufrió una situación de desabasto, y que aclaremos también que no fue por culpa de que en México no se podía producir, sino porque hubo una situación que no tiene nada que ver ni con la capacidad instalada, ni con la infraestructura, ni siquiera con los recursos, porque se compraron inclusive hasta más caros quizá, ¿no? El gasto fue mayor, por la razón que sabemos, que tú señalas entre líneas y que al final pues no es motivo del panel, pero finalmente entendemos cuáles son las razones y la preocupación es ahora desde el grupo médico académicamente, ¿cómo están ustedes preparándose como industria en Canifarma, en Concamín, para el tema que a nosotros como médicos nos inquieta, pero que también nos gusta y nos preocupa, ¿no? que es desde el expediente clínico electrónico? Entendemos que no todos los instituciones ni tampoco los institutos públicos y privados cuentan con la misma tecnología de registro. Adquieren X lotes de X medicamentos varios, pero al final, digamos, ¿hasta dónde llega la responsabilidad o hasta dónde ustedes buscan involucrarse un poco más a la hora de que el medicamento fue el correcto, ¿sabes? El tener esa seguridad como tú la buscas dentro de la industria, dentro de la fabricación de medicamentos, pero a la hora de que lo entregas hasta ahí queda, ¿o cómo es el tema? Mira, la verdad es que, es un problema también multifactorial, donde todo mundo tenemos algo que ver, ¿no? No es nada más la industria, también es el eslabón que lleva el medicamento al hospital, o sea, la industria no distribuye, o sea, no es nuestra función. Entonces, este tema de trazabilidad, la industria, yo te diría, con la pandemia también nos dimos cuenta de que hubo una disrupción tecnológica, o sea, muchas tecnologías que no usábamos o que no usábamos intensivamente, en estos momentos la estamos usando, ¿no? Y los ejemplos sobran, ¿no? Uno de ellos es buscar ese tema de trazabilidad real de los medicamentos a través de un código bidimensional, por ejemplo, donde sería una huella digital de cada medicamento, donde tú podrías tener la trazabilidad desde la fabricación, como ya dijo Memo, desde que sale el lote hasta que lo consume algún paciente. Y esto está relacionado con el expediente electrónico. O sea, por eso te digo que es multifactorial. O sea, primero tendremos que tener este data matrix, la industria se está moviendo
hacia ese punto, pero cada eslabón de la cadena, o sea, cada eslabón desde que sale del almacén, lo sube en un camión, todo eso se tiene que registrar en la nube para saber exactamente cómo es que se mueve ese producto y en dónde. Y tendría muchas ventajas, pero ahí también el sector salud tendría que tener estas mismas posibilidades tecnológicas para que verdaderamente la trazabilidad se diera. Nosotros nos estamos moviendo en esa dirección, es parte de lo que se tendría que reportar en el expediente electrónico y le daría seguridad, desde luego, a los médicos, pero una vez más al paciente, que es el punto final y lo que nos preocupa a todos, ¿no? Ingeniero, entonces, desde el punto de vista de investigación, ¿hay alguna sorpresa o alguna situación que pueda aportarle valor a los hospitales, que también sume, por supuesto, a beneficio del paciente en cuanto a la calidad de los tratamientos o su eficacia realmente que se pueda medir? A mí me parece que sí. Si alguien hace investigación y desarrollo a nivel internacional, es la industria farmacéutica. Hay muchísimas tecnologías nuevas, disruptivas, que no estamos utilizando todavía en México. Las tenemos ahí, pero no las estamos utilizando. Y son en beneficio de los pacientes. Dispositivos médicos, por ejemplo. Ahí hay un tema amplísimo que podríamos verlo en términos de prevención, diagnóstico para poder tratar y para poder prevenir. Eso es un tema central que tendríamos que, a lo mejor se puede discutir después, pero ese tipo de cosas sí existe un bagaje tecnológico que sí podemos utilizar, que las empresas lo conocen, que saben dónde están, que saben cómo se transfiere y que seríamos listos para hacerlo. Mientras no tengamos la correspondencia en términos de que se aprueben lo que estamos solicitando en términos de registros sanitarios, no los podemos trasladar. Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos que resolver, que estamos en vías de resolver platicando con la autoridad, pero que la industria lo conoce, sin duda. Que la industria lo ha propiciado, igualmente, sin duda. Entonces, tecnológicamente, sí, la industria farmacéutica tiene alto nivel y conoce lo que está viniendo, que viene importantemente, disruptivamente, para apoyar a los pacientes. Sí, en los hospitales hemos visto como, si no fuera por los ensayos clínicos, fase 4, si no fuera por fase 3, si no fuera por ese interés real, ¿no?, de que se conozca el resultado que tiene este u otro medicamento para un grupo de pacientes, sería peor todavía el tema en el sector público. Y una de las grandes brechas que identificamos precisamente es esta interacción muy activa por parte de la industria farmacéutica, de los médicos que trabajan y contribuyen en la investigación de la industria farmacéutica para poder implementar estos modelos que son innovadores y que al mismo tiempo representan, pareciera que un gasto. ¿Cómo le hace la industria para transmitir un mensaje de, no, es que es una inversión? Desde luego, yo creo, México tiene un potencial enorme en la parte de investigación clínica. Fase 3 principalmente, fase 4 ya es post-comercialización, pero fase 3, en los hospitales de México tenemos médicos de reconocido prestigio internacional, o sea, se tiene el potencial humano, ya el potencial técnico igual, desde luego tecnológico, hay una derrama tecnológica para el hospital que lleva a cabo estos protocolos de investigación clínica y vamos, ya mencionando al Seguro Social, es el instituto más grande del mundo, donde tenemos cerca de 70 millones de personas afiliadas y ese potencial, eso se debería de explotar para que México fuera pues, el principal centro de investigación de América, no de América Latina, de América. Eso lo podríamos tener si tuviéramos agilidad regulatoria, por ejemplo, donde los protocolos clínicos se autorizaran, pues con base en lo que, si ya se autorizó por parte de FDA, si ya se autorizó por parte de EMA, ¿qué le revisamos, hombre? O sea, deberíamos de ser mucho más ágiles en esta autorización y promover precisamente esta investigación clínica porque les ayuda a los médicos, le ayuda al hospital también y desde luego a los pacientes, o sea, los pacientes son los primeros que reciben ese beneficio, ¿no? Pero desde luego pues hay una derrama, yo diría, en todos los eslabones, ¿no? Y si todavía buscan más allá, México puede representar eso que está diciendo Rafa, los estudios fase 3, podrían representar, traer a este país $500 millones.
500 millones de dólares. Estás hablando de 10,000 millones de pesos en estudios clínicos. Pero para eso necesitamos agilidad regulatoria. Necesitamos saber que hacer eso significa un beneficio económico, un beneficio para la salud, una innovación para el paciente y posibilidades de desarrollo. Pero mientras no tengamos eso claro, mientras no sepamos que eso es así, y mientras no le demos la salud el nivel que le corresponde, pues vamos a seguir hablando de esto. Pues yo creo que son foros y foros los que se han abierto en distintas plataformas y en distintas pues, foros, ustedes mismos han estado participando y aquí particularmente FunSalud, que ha sido un gran impulsor y buscando que haya lazos, sumar. Creo que ustedes pues son grandes personajes que tienen dentro de, bueno, atrás de ustedes empresas y empresas y empresas que buscan como su respaldo o por lo menos su apoyo, ¿no? La dirección por donde vamos. Y qué complicado debe de ser. Qué complicado debe de ser cuando estás en una situación en donde tú quieres avanzar y te sabes el camino y sabes hasta por dónde ir y no te dejan pasar. Y eso, ¿cómo es vivir en esa resiliencia? ¿Cómo le hacen? Sabiendo que enfrentamos una situación y que es un reto. Y pues para FunSalud el estar hablando de esto al final le representa valor porque pues es un tema social para toda la gente, para todas las instituciones preocupadas por la salud y por la calidad de la atención. Y al final ustedes pues son los responsables de transmitir el mensaje de la industria hacia quien quiera recibirlo. Sí. Mira, yo te diría, a ver, desde luego hay una interacción muy estrecha con FunSalud. FunSalud es un think tank que nos ayuda un poco a ver hacia futuro, hacia dónde vamos, ¿no? Como tú lo mencionas, el tema actual pues nos exige precisamente la unidad de la industria. Yo creo que si algo bueno ha traído esto es que la industria se ha unido verdaderamente buscando objetivos comunes, ¿no? Estamos en esa situación, hemos hecho mucho trabajo, seguimos en ese tema. Desde luego existe ansiedad en la industria por la incertidumbre misma de lo que está pasando, pero dentro de todo la industria, insisto, se ha unido y estamos buscando precisamente incidir en el diálogo, propiciar ese diálogo que muchas veces es complicado, es difícil, pero que bueno, a final de cuentas, si el gobierno ve que la industria está unida, esa es la única forma en que podamos incidir. Y lo hemos logrado no nada más con la Cámara, sino con las asociaciones, con AMIF, con ANAFAM, con AMELAF, con todas aquellas que reúnen a la industria. Digamos que la Cámara es el paraguas, pero hay muchas asociaciones que ayudan en este esfuerzo de mantener pues una sola voz, ¿no? A final de cuentas. Y así lo hemos hecho y seguimos en ese camino buscando tener pues un futuro mucho mejor para el sistema de salud. Y FunSalud, pues obviamente en los foros que se han organizado, como industria, como Cámara, hemos participado, ¿no? Esto del expediente electrónico, por ejemplo, es un ejemplo donde pues se ha tenido esa participación muchas veces para buscar pues ese objetivo común. Yo lo que te podría decir adicional a lo que comenta Rafa es, y aquí sí es un anuncio para CONCAMIN y Consejo Coordinador Empresarial que yo represento, es la salud es el tema más importante que tiene CONCAMIN y que tiene Consejo Coordinador Empresarial. Así de sencillo. La razón cuál es, la salud le llega a todos y cada uno de los mexicanos. Y eso es por lo que estamos preocupados. Y nosotros vamos a apoyar absolutamente con todo lo que necesitemos hacer a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y a todas sus asociaciones. Nuestra función es abrir los caminos para que ellos caminen, abrir los caminos a la industria, hacer que la gente que toma decisiones en el gobierno entiendan que la salud no lo es todo, pero si no hay salud, no hay nada. Entonces, si no entienden eso, vamos a tener un problema. Entonces, nuestra función es, tienen que entender que sin salud no camina nada. Entonces, en esas estamos, Consejo Coordinador Empresarial y CONCAMIN, trabajando de la mano con Canifarma para que esto se dé así. Que estén realmente con esta conciencia social y con esta preocupación tan humana, porque al final
la percepción debería de modificarse por parte de la sociedad y del mismo gobierno. O sea, al final, pues es por el bien de todos. No nacemos del todo sanos y en algún momento nos vamos a enfermar. Entonces, es necesario contar con una industria fortalecida y que esté unida con el grupo coordinador, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las cosas, ustedes hablan de infraestructura, de seguridad, etcétera. Pero creo que todo eso, que ya está de alguna forma encaminado y realizado, establecido con todos los indicadores, etcétera, requiere también que se vincule y que se integre con las instituciones, con un sistema de gestión. Y sé que han estado involucrados en diferentes foros y en diferentes instituciones, sectores, para buscar la manera de ver por dónde hacerle para que se integre y para que se logre lo que todo mundo, muchas personas no saben, pero todo mundo lo necesita, tener su información, ¿no? La información en salud, un expediente clínico y el tema de la telemedicina y el tema, porque sin eso y sin esto, no, ¿sabes? Está el eslabón perdido. Entonces, creo que es importante que ustedes nos compartan pues cuál es dentro de la preocupación del Consejo Coordinador Empresarial y CONCAMIN y de Canifarma y todas las asociaciones, exacto, se ven preocupados y ocupados en contar con esto, en ofrecerlo. Es que es costoso, es difícil adquirir, accesar a una tecnología, y no nada más por el tema del costo que te representa adquirir un software o licencias, sino el costo de implementarlo. Sí, definitivamente. Yo te diría, a ver, la industria farmacéutica es una de las más activas, dinámicas en materia tecnológica. Casi te podría decir que la supervivencia de una empresa está en la actualización tecnológica. Cuesta mucho, pero a final de cuentas es un tema de competencia global. O sea, no estamos hablando de una industria que sea totalmente aislada, sino que está interrelacionada. Desde luego, pues como FunSalud hay diferentes think tanks precisamente para conjuntar esfuerzos. Y tenemos muy buena comunicación con la Asociación Mexicana de Hospitales, obviamente con muchos de los eslabones, para buscar esa conjunción de esfuerzos. No es un esfuerzo aislado, es un esfuerzo que llevamos a cabo todos. O sea, no es un esfuerzo de Canifarma, de CONCAMIN, del CCE en forma aislada, ¿no? De Coparmex también. O sea, estamos hablando de todas las cúpulas que tienen que ver con la salud, ¿no? Hemos tenido pláticas y estamos encaminando esfuerzos precisamente entre Coparmex Nacional, Coparmex Ciudad de México, Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN, precisamente para buscar, pues eso, ¿no? Una conjunción de esfuerzos que nos lleve a un mejor futuro dentro del Sistema Nacional de Salud. Es que sin duda necesitamos información para tomar decisiones. Tú puedes tener almacenada materia prima, una producción importante, como vimos, detenida, perdida por decisiones que no comprendemos todavía, pero que ocurrieron. Y si hubiésemos tenido quizá los datos duros de la patología que requiere inmediatez de acceso, ¿en dónde? ¿No hubiera sido más fácil? A ver, los datos se tienen. ¿Por institución? ¿Podemos decir que sí? Seguro que se tienen. Ok, pero me refiero a si ustedes la tienen. Claro, se Sí, tienen. mira, Sabemos muy bien las cosas. Efectivamente, antes, a ver, Ok. y si nos llevamos un poquito atrás, 2018, el concurso consolidado, la licitación consolidada representaba el 85% del consumo del país. Ese era, y obviamente se ajustaba esa demanda año con año. Se tenía la programación, o sea, ya cuánto se iba a necesitar por ahí de junio, julio, o sea, ya la industria sabía, si el concurso se llevaba a cabo en septiembre, la industria sabía con antelación. Déjame interrumpir a Rafa. Es que se les olvida a mucha gente que para fabricar un medicamento no recibo hoy la materia prima, le hago ¡fu! Y encuentro el medicamento. No, se requieren por lo menos 3 meses, para procesar la materia prima, hacer todos los controles de calidad y que salga un medicamento eficaz
seguro y de calidad. O sea, no nos pueden decir, mañana no, se requieren 3 meses, y es lo que dice Rafa. Por ahí de septiembre sabíamos cuánto se tenía que producir y las entregas se hacen en enero. Bueno, no es lo mismo que termines diciendo, ya te lo adjudico mañana a la empresa de Rafa y pasado mañana empiezas a distribuir. No, si no son tornillos los que tenemos guardados ahí. Hay niveles de caducidad en la industria farmacéutica y sin la caducidad puede haber problemas. Entonces, ese es un tema fundamental. ¿Cuáles son los datos? Los datos están a disponibilidad. ¿Cuándo habíamos oído antes de que los niños con cáncer tenían un problema de falta de medicamentos? Nunca. ¿Por qué? Porque hacían esto. Sabíamos cuál era el consumo, sabíamos qué medicamentos se tenían. Bueno, estamos hablando ahora de ansiedad. Tenemos un problema severo con eso, pero no tenemos los datos finales. Entonces, ahora lo que debemos hacer es consolidar una base de información real, no la que quisiera saber o la que quisiera oír, la real, para que la industria farmacéutica responda en consonancia. Tenemos las posibilidades de hacerlo, pero necesitamos que los datos, como tú dices, realmente sean los que necesitamos. No nosotros, la gente. La gente. Y voy a volver a subrayarlo cuantas veces sea necesario. La gente, para eso trabajamos nosotros. Entonces, no se vale que la gente no tenga medicamentos, que no tenga dispositivos médicos, cuando la industria está lista para producirlo, nada más que no nos dicen cuántos se necesita. Y para ello se necesita diálogo. O sea, la industria tiene los datos, o sea, sabe cuánto es el consumo, pero si no hay ese diálogo, si no hay esa retroalimentación para buscar que verdaderamente los consumos correspondan a las necesidades del país, la industria tiene obviamente experiencia, pues tenemos décadas fabricando para el país, pues obviamente podemos tener disrupciones en el mercado donde hay 10% de lo que se requiere en una clave y 500% en otra, o sea, es de ese tamaño, ¿no? Entonces sí se necesita ese diálogo, desde luego, para poder ajustar esa demanda a las necesidades reales del país, ¿no? Que es lo que estaba mencionando Memo, y que a final de cuentas, pues es en beneficio de los pacientes, y no estamos hablando tampoco de otro tema toral, que es la parte logística, que es donde nos hemos atorado realmente en que llegue el medicamento al hospital. Anteriormente se tenía un modelo de distribución, se integraba con la producción, se maquilaba y luego ya se llevaba a las instituciones cuando se hacen las compras consolidadas. Exacto, y había una corresponsabilidad, Ale, o sea, si no llegaba el medicamento al hospital donde se requería, era responsable sí el distribuidor, pero también el laboratorio. Entonces tú tenías que ser muy cuidadoso en escoger a tu socio que te iba a llevar el medicamento hasta el último lugar. Y había, ahí sí, completa trazabilidad del medicamento. ¿Qué pasó? Hubo una disrupción, se separó la fabricación de la distribución y en este momento perdemos total posibilidad de saber qué pasa con ese medicamento. Es que no es lo mismo distribuir medicamentos que, con todo respeto, distribuir papitas o refrescos. No se entiende qué es una papita y un refresco comparado con un medicamento. Eso era lo que quería precisar con ustedes dos, ¿no? La importancia de la seguridad, no nada más es que lo produzcas bien, de calidad, dentro de la propia empresa productora, sino cómo llega, ya se terminó, cómo llega a su destino final. Eso conlleva riesgos importantes y vale muchísimo, porque de eso se trata. O sea, te costó mucho producirlo y esperamos que le funcione y le llegue al paciente que requiere esta sal. Y entonces, pues bueno, tenemos una geografía compleja, ¿no? Para poder llegar a todos los destinos, a donde se busca para primero, segundo y tercer nivel, etcétera. Pero, por ejemplo, en este caso, es importante que en este foro transmitamos este mensaje. O sea, no es lo mismo, como dice el ingeniero, y tiene una infraestructura adicional, ¿no? ¿Qué es esa infraestructura tan importante que tiene que ver con tecnología y que se vincula con la producción? La logística. Nosotros pensamos que la logística es, bueno, tú lo produces, dámelo, yo te lo llevo y se lo entrego a los señores de enfrente. Eso no es así. Los medicamentos requieren condiciones especiales
porque no pueden llegar con cajas maltratadas, automáticamente se desechan, por términos de calidad. No pueden llegar con un tiempo exagerado de traslado, porque eso merma la caducidad del medicamento. O sea, tiene que haber una serie de condiciones y tienen que tener los distribuidores un aparato logístico para poder hacer las entregas adecuadamente en los sitios en los que se requiere. O sea, no es una cosa cualquiera. Se requiere mucha inversión, tanto en tecnología como en medios de transporte, como en medios de comunicación, ¿sí? Y tiene que estar vinculado con la industria para que nosotros vayamos junto con el distribuidor y entreguémosle al hospital, a la clínica, aquí está, estas son las condiciones en que se pactó y esto nosotros nos hacemos responsables de la seguridad, calidad y eficacia del medicamento. Cuesta mucho dinero y tiempo. Es un eslabón muy especializado, o sea, y tan especializado que en México a lo mejor eran 10 los que tenían de acuerdo, y eso fue lo que generó, digamos, este prejuicio de que había una alta concentración de mercado. En Estados Unidos hay 4, y en Francia hay 7, y en España hay 8. Esa es la especialización de este eslabón, o sea, tú tienes que tener controles de temperatura para ver que no se subió de X temperatura. En el camión. Hay obviamente cadenas donde se requiere refrigeración del medicamento. En fin, o sea, se requieren muchísimas cosas. Ahora nada más te pongo en contexto. A ver, imagínate 1,180 diferentes productos, claves, 1,180, surtido por 130 o 150 empresas que van a distribuirse en 5,000 lugares diferentes. O sea, para tener esa posibilidad necesitas un almacén computarizado. O sea, no es cualquier cosa. O sea, nada más hacer la selección de productos de lo que va a Oaxaca y de lo que va a Tijuana, que no es lo mismo, pues tienes que tener esa infraestructura muy bien montada, nada más para hacer la selección y después llevarlo en las condiciones que ya comentamos de un transporte seguro, un transporte donde se tengan controles de temperatura o cadena fría, que es todavía más complicado. Mucho más complicado y de demasiado impacto en la salud y en la seguridad de los medicamentos, que como usted comenta, híjole, pues requiere de mucha preocupación y ocupación por parte de las instituciones, ¿no? De que lo que te van a entregar cumpla con los criterios mínimos de calidad. Por supuesto. Que son las condiciones en las cuales nos obligan a entregar. Y estamos correctos, eso es correcto. Hay que entregarlo a la más alta calidad, con el mayor número de meses de caducidad, o años si se pudiera, y la seguridad probada a través de los estudios clínicos. Eso es lo que nosotros nos compete hacer. Pero tenemos que estar de la mano con toda la parte de distribución y con los hospitales para saber que esto llegó, que se cumplió y que recibieron adecuadamente en beneficio, insisto, subrayo y vuelvo a repetir, los pacientes, que es la principal preocupación de la industria farmacéutica. En Canifarma la preocupación también es la misma. Sí, por supuesto, estamos hablando como grupo, pues, o sea, como empresas farmacéuticas, esa es la preocupación, o sea, a final de cuentas, y el paciente es el centro. Se percibe dentro de las instituciones esa necesidad de conjugar esfuerzos y de hacer que se multipliquen los resultados positivos. Yo creo que todos estamos buscando eso. Sí. Es complicado, pero es lo que estamos buscando. La responsable directa es Canifarma. ¿Sí? Directa, o sea, Canifarma agrupa a todo el mundo y es la que lleva, trae, empuja, pone, convoca, ¿sí? Nosotros como Concamino, como Consejo Coordinador Empresarial, lo que hacemos es apoyar lo que está haciendo Canifarma. O sea, tiene que reconocerse el rol de Canifarma. El rol de Canifarma es fundamental. Quien ha generado el código de ética es Canifarma. Quien ha generado la trazabilidad es Canifarma. Quien ha integrado todos los procesos se llama Canifarma. Quien exige los más altos estándares es Canifarma. Quien negocia con Coferpris es Canifarma. Es Canifarma, es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a Canifarma y a sus asociaciones. ¿Sí? Sí, la función es precisamente conjuntar esos esfuerzos y agradecemos tanto a Concamín como al CCE pues este apoyo porque es fundamental. O sea, una vez más, cuando ven al sector privado en unidad, es mucho más fácil incidir, aunque ha sido complicado el diálogo, debemos de señalarlo.
Ok, bueno, pues yo creo que el panel nos permitió más o menos Déjame identificar. interrumpirte. Sí, claro. Por ganas no faltan, por decisión tampoco, por empuje menos. Estamos decididos a que esto cambie y tendremos que empujar cuantas veces sea necesario y hasta donde tengamos que llegar para que los pacientes tengan los medicamentos. O sea, de una vez te lo digo, no es un tema que vayamos a dejar mañana o pasado mañana o dentro de 5 años. Vamos a estar tras esto todo el tiempo, como lo hemos estado desde hace 80 años, o 90 años, o 100 años. No, y con más experiencia y con más talento humano y con todas las... pues bueno, tú tienes ahora toda la madurez que te permite tomar mejores decisiones y entender un poquito más todas las brechas y barreras a las que te vas a enfrentar posiblemente después, o a lo mejor ya no, pero la madurez nadie se las va a quitar, esta experiencia. Pero seguimos trabajando, o sea, seguimos en la lucha, que es cruel y es mucha, pero vamos adelante, ¿no? Pues el esfuerzo sí creo que se reconoce por parte de todos. Ojalá que muchas personas puedan entender el gran trabajo que conlleva producir medicamentos, trazar medicamentos, la cadena de suministro, la seguridad hacia el paciente, y que todo se concentra al final en el paciente y que debe de existir un lugar donde se concentre la información que se pueda integrar, porque ustedes tienen información y en los hospitales también hay información y hay que buscar integrarla, y yo creo que hacia allá vamos. Sí, te digo, hay muy buena relación con el Consorcio Mexicano de Hospitales, con la Asociación de Hospitales Privados de México, en fin. Con el IMSS hay una muy buena información. Tenemos esa posibilidad de conjuntar esfuerzos, ¿no? Y Funsalud es un eslabón que une a muchos más, ¿no? Y nos señala muchas cosas a través de sus estudios, de las encuestas, nos señala cosas. Es un trabajo conjunto de todos los que integramos la cadena de valor del sector salud. Desde luego, el gran articulador, ¿no? Pues muchas gracias por este diálogo. Dale, un placer, como siempre. No, pues igual. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Funes. Muchas gracias. Rafa Gual, ¿algo más que quieran compartir? Agradecer a Funsalud, que estamos listos para seguir trabajando de la mano con Funsalud. Gracias, Funsalud, gracias, doctor Santiago March, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. La oferta de servicios de salud es susceptible a optimizarse a través del uso de nuevas tecnologías que permitan el diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades más frecuentes en México, así como el fomento de la vinculación público-privada y las eficiencias operativas. En esta ocasión, realizamos un ejercicio sobre un tema que nos ocupa y nos preocupa, que es la dispensación de medicamentos. Agradecemos a los ponentes y panelistas su valiosa participación y en la Fundación Mexicana para la Salud seguiremos revisando los avances tecnológicos a nivel global e impulsando aquellos que sean susceptibles a utilizarse en el Sistema Nacional de Salud con el único propósito de disminuir la brecha de acceso y mejorar la salud de los mexicanos. Muchas gracias y hasta la próxima.